la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El Che es como el James Dean de la política. Fue alguien que entró en mitología moderna. Fue un luchador en contra de la injusticia social en el mundo. El hombre es un mito, un Cristo revolucionario. Era el fiscal supremo de los paredones. Yo no creo que el Che haya sido un amante de la violencia por la violencia misma. Era místico, era un revolucionario de verdad. Un hombre que era, según confesión propia, una máquina de matar. A la hora de hablar de los mitos, todo es cierto o todo es mentira. La realidad es un accidente. Los mitos son lo que decidimos que fueran, lo que necesitamos que sean. La imagen del Che es una foto del viento. En esos años el mundo hacía ruido, un ruido que no paraba nunca de sonar, como nunca paraba aquel ruido de tren en la cabeza de Van Gogh. Parece todo el tiempo que algo se está rompiendo y la tierra tiembla. El enamorado de la revolución vivió con ella un amor esquivo. Su estrategia militar fue un fracaso en el Congo y un suicidio anunciado en Bolivia. Salió de Cuba fruto de internas y dejó en la isla demasiadas escenas de sangre fría a la hora de fusilar en la cabaña. ¿Cuál Che es el Che? ¿Cuánto de hombre hay en el mito? En fuertes renglones. Hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Si salimos ahora a la calle y le preguntamos a chicos, a teenagers que pasan, ¿quién fue el Che? Uno nos va a decir que fue un rocker, otro va a decir que fue un héroe, otro no lo va a conocer. ¿Quién fue el Che? Personaje histórico que me interesó lo suficiente para dedicar 5 años de mi vida y producir este trozo de libro. Es interesante la pregunta porque no esperaba, después de hacer el esfuerzo y intentar rellenar los baches en su vida, ¿no? Desmistificarlo hasta cierto punto, porque cuando yo lo acerqué era un póster nomás. Claro. Que 20 años después me seguirían a hacer la pregunta, o sea, me volverían a hacer la pregunta. Y resulta que sí, que parece que cada generación se lo tiene que hacer de nuevo. ¿Y por qué será eso? Porque el Che, a diferencia de la mayoría de los personajes públicos de nuestro tiempo, fue mistificado. O sea, fue alguien que entró en mitología moderna con ciertas similitudes a las figuras de mitología antigua. Y eso hace que se vuelve irreal. El Che es como el James Dean, digamos, de la política. Es el eterno, digamos, idealista, el eterno joven que tiene un atractivo para cada generación nueva de latinoamericanos y del mundo entero. Y claro, lo que queda de él, digamos, es la muerte heroica y no el desastre que fue su paso por el poder, ¿no? Fue un desastre desde todo punto de vista. Él manejó la economía de Cuba. La gente no sabe eso. Manejó el Banco Central, que se llamaba el Banco Nacional, manejó el Ministerio de Industria, manejó la política que se suponía iba a independizar a Cuba del azúcar. Y al contrario, con él cayó la cosecha, la zafra, como le llaman ahí,
a la mitad de lo que era, ¿no? Pero bueno, al final todo esto, digamos, en la ilusión de un joven pesa muy poco en comparación con el hombre que da lo más importante, que es la vida, Claro. por lo que cree. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. ¿Qué edad tenés? 32. Contale a alguien que no conoció al Che, o sea, a alguien de tu generación que no está en política, ¿quién fue el Che? Bueno, fue un luchador en contra de la injusticia social en el mundo, que identificó cuáles eran las causas de esa injusticia, que tenían que ver con un sistema, con el sistema capitalista, con la dominación imperialista, y que decidió, al contrario de ser indiferente frente a la injusticia ajena, decidió poner su vida en pos de transformar esta realidad. Y creo que fue por eso que se convirtió quizás en un símbolo de todas las luchas antisistémicas a lo largo y ancho del mundo. Yo creo que hay que separar muy bien la figura de él y como marca la historia, en el contexto en el que él vivió. Todavía vivíamos en un mundo bipolar con dos paradigmas que tenían mucho por probar, es decir, eran efectivamente dos esperanzas, tanto el capitalismo como el comunismo. Hoy, 50, 60 años después, creo que ambos han fracasado a su manera. Entonces la retrospectiva que uno hace de lo que el Che representó, no de lo que él fue como persona, empieza a tener muchos matices, ¿no? Un día de octubre del 67 vi en un kiosco una tapa de La Razón diciendo mataron al Che o algo por el estilo, y llegué a mi casa y vi que mis padres estaban como casi llorando en un rincón. Pasaron muchas cosas, entre otras que leí algunos de sus libros, y cuando era chico seguramente quería hacer lo que él quería que hiciéramos, o sea, parecerme a él. En los años 60, sobre todo a partir de su muerte, y durante los 70, fue como el símbolo de una idea de la revolución que tenía mucha energía en América Latina y en otros lugares del mundo. Se hablaba de guevaristas y eso tenía un peso político y una definición política fuertes. Con el fracaso de esos intentos, su figura se fue como desdibujando, y con el tiempo se convirtió como en el perfil de una vaga molestia, de una incomodidad, gente que quería decir que no se sentía a gusto con el sistema, utilizaba su figura, su famosa foto con la boina y la melena para ponerlo en evidencia. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Soy biógrafo de Che, más bien yo no soy apologista de Che. Sí, sí. Sin embargo, me encontraba en la necesidad de explicar por qué Che fusiló gente. A una generación que es reacio a la sangre, descubren que fue un asesino. Y eso me ha resultado lo más difícil en saber cómo responder. Explicarles que sí, es que el Che no solamente fue ese cara bonita y se veía cool y no sé qué, y era contestatario y sacudía el puño y lucía bien como tú, con tu barba y tu atuendo tipo campesino, pero realmente eres un hijo de papá que vive en Brooklyn, ¿no? ¿Me entiendes? No, él también mató gente porque era un revolucionario de verdad, en el sentido de que cuando te lo planteas, matas gente para un ideal o te mueres. Y entonces descubren en mi mismo libro de que él era el fiscal supremo de los paredones después de la caída de Batista. Lo de la cabaña, sí. Sí, y eso les inquieta. Entonces, ¿pero cómo hemos de pensar de él si mató gente? Era un sádico, y yo les tengo que decir que no me consta que fue sádico, que sí fue bastante severo y sí mató gente. Y para algunos eso es un breaking point, esto es un punto de quiebre.
Pero es también interesante entender que hay una nueva generación que de por sí no tiene asumido de que alguien de su reverencia posible occidental sea también alguien que mata. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. El problema son los ojos. Por eso se le tapan con una venda o se los encapucha. Tampoco debe ser exactamente el ojo, debe ser la mirada, ese segundo de sorpresa del que está por traspasar la frontera. El miedo, el frío, la luz. Nunca pudimos saber si cuando el Che fusilaba, pedía que les taparan los ojos. Quizás sí, es lo más probable. En la guerra se mata por odio o desesperación o convicción. En la guerra se comen al enemigo, quieren destrozarlo como si fuera un muñeco. Pero fusilar es otra cosa, es un asesinato a sangre fría. Hay quienes se mean o se cagan antes del disparo, de modo que no solo se llevan su muerte, sino también su vergüenza. Fusila a un montón de gente en la cabaña, ¿no? Él es el hombre que, es decir, no solamente maneja la cabaña, sino que maneja la Corte de Apelaciones, bueno, el Tribunal de Apelaciones, sí. Que es una cosa teórica, ¿no? En realidad había una comisión depuradora, le llamaban, un sofisma para básicamente decir un juicio sumario, y el Che era el hombre que mandaba fusilar en la cabaña, ¿no? A muchos batistianos, obviamente, y algunos que no lo eran, ¿no? Y ninguno de ellos pasó por un proceso mínimamente digno de ese nombre. Entonces, la fría máquina de matar, digamos, en la revolución, bueno, es moralmente debatible, ¿no? Pero ya una vez que estás instalado en el poder, donde no hay el menor, digamos, peligro real, porque era una revolución sumamente popular, no. En la cabaña hubo 1.138 muertes, de las cuales aparentemente, según coinciden todos, incluido Anderson, el Che mató a unos 200, fusilándolos. ¿Ustedes creen que eso lo convierte en un asesino o no? Me parece que estos datos, digamos, que tienen que ver con la historia y con lo que se revisa, nuestra tarea hoy, digamos, no tiene que ser juzgarlos, sino tiene que ser verlos en retrospectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que aprendemos y con qué nos quedamos de todo este proceso? Y nos quedamos con los aspectos positivos, por supuesto, y con aquellas cosas que no contribuyeron y que no generaron aspectos positivos para el desarrollo de una sociedad más justa. Nosotros elegimos no quedarnos, si es necesario criticarlos, pero no hacer tampoco foco en eso porque no nos parece que es lo esencial. No se puede juzgar la historia, pero si tuviéramos que sacar un corolario, creo que lo más grave es que producto de cómo se dieron las circunstancias, la conclusión de la Revolución Cubana haya sido que la violencia era un camino válido. Él había estado en Guatemala, que es una parte muy importante de su biografía, en la caída de Jacobo Arbenz, por un golpe que está apoyado por Estados Unidos, en el clásico golpe militar latinoamericano, de un tipo que se llama Castillo Armas. Él vive esa experiencia en Guatemala y la lección medular que él extrae es cuando uno toma el poder, tiene que fusilar, tiene que, digamos, dejar muy claro que hay un tipo de ciudadano que ya no tiene cabida en eso, ¿no? Y luego hay un testimonio muy interesante de Nasser, fíjate, alguien que no puede ser acusado, digamos, el gran nacionalista egipcio que no puede ser acusado, digamos, de antigabarista ni anticastrista, más bien era un hombre que tenía simpatía por los cubanos. Él cuenta en sus memorias cosas interesantes. Dice, el Che vino y me preguntó, bueno, a cuánta gente habíamos desaparecido o cuánta gente había salido del país después de la revolución nacionalista y de la reforma agraria. Nosotros le dijimos que nadie. Y él dijo, eso es imposible. Es imposible porque la profundidad de una reforma se mide por el número de gente que no tiene cabida en esa nueva sociedad. Y yo creo que el Che creía en eso profundamente. Es decir, a diferencia de otros que tienen un discurso revolucionario por razones, digamos, puramente autojustificativas. Yo creo que el Che profundamente creía eso, era un convencido total. Bueno, por eso llevó esa creencia hasta el límite mismo, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Diario de un combatiente, julio de 1957, sobre el fusilamiento de un desertor en Sierra Maestra. El cadáver estaba boca abajo.
Presentaba a la vista un orificio de bala en el pulmón izquierdo y tenía las manos muy juntas y los dedos pegados, como si estuviera atado. No estoy muy convencido de la legalidad de esa muerte, aunque la puse como ejemplo. Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución. Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por odio puro. Ahí había batistianos, es decir, la mayoría era gente de Batista, lo que evidentemente no significa que tengas derecho, digamos, a mandarlos a la muerte con un juicio sumario, pero en fin, eran batistianos de verdad. Y luego había otra gente que no era batistiana, ¿no? Qué sé yo, algún empresario, periodistas, había periodistas ahí, y que también fueron fusilados. Eran fusilamientos rutinarios, es decir, prácticamente todos los días, de lunes a viernes, no los fines de semana, curiosamente. Nunca he sabido por qué no el fin de semana, porque los revolucionarios trabajaban sábado y domingo también, así que no creo que fuera por descanso. Pero en todo caso, fusilaban de 1 a 7 personas por día normalmente, algunos días más, algunos días menos. Y eso ocurrió durante todo el año 59, siendo el Che el jefe de la cabaña. Luego el Che, a finales del 59, deja el puesto de la cabaña porque pasa a entrar en temas de economía, otra gente toma el control y se sigue fusilando en la isla, digamos, durante un buen tiempo más, y allí los testimonios son bastante coincidentes con respecto a que fueron unos pocos miles. Vos decías, alguien que creyó en la revolución y la llevó adelante con pasión. Eso también es Bin Laden. Sí, hay una gran diferencia. Yo lo he pensado mucho, la sí. similitud entre el Che y Bin Laden. O sea, inclusive uno podría dibujar... O Pol Pot. O... Bueno, pero Bin Laden va más al caso porque formalmente hay algo en común. Es decir, el bien nacido de su sociedad que se vuelve revolucionario y decide que ya no puede más con esta realidad y decide empuñar las armas para declarar la guerra en contra del imperio. Del mundo. ¿Ya? Y se va, inclusive lo buscan durante muchos años y finalmente lo encuentran y lo matan. Formalmente hay un arquetipo. Es cierto, no lo había pensado. Hay un paralelismo, pero una gran diferencia entre el Che y en lo que es la conducción como tal, la vida práctica, no la teórica. Porque el Che fue más radical teóricamente que lo fue en la práctica. Es decir, y yo creo que tiene que ver con una especie de utopía apocalíptica de la época, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la bomba atómica. Esa generación fue particularmente apocalíptica. Y se dieron gente como Pol Pot, que era un genocida, en un lado del espectro, y se dieron gente como el Che en el otro, diría yo, en el otro espectro. Ambos querían cambiar el mundo, ambos eran absolutistas, ambos eran románticos, pero uno decide arrasar la humanidad al ras y comenzar de nuevo con genocidio, exterminio masivo, y el Che era antiterrorista. El Che no practicó el terrorismo. Una cosa es ser guerrillero y la otra cosa es ser terrorista. Terrorista es uno que no usa el terror para un resultado político. Sí, y matar civiles. Es lo único que hacía Bin Laden. Y es exactamente la diferencia con el Che, que fue la lucha guerrillera, no la terrorista. No creo que el Che haya sido un amante de la violencia por la violencia misma. Creo que fue alguien que interpretó de buena voluntad, junto con Fidel, una anomalía que fue la conquista cubana del movimiento 26 de julio y lo transformó en una norma. Después, de ahí en adelante, todos los ejercicios que la Unión Soviética financió, salvo alguna excepción, fracasaron. Fracasaron en la estrategia foquista y fracasó el modelo. Es más, tiene escritos al respecto, tuvo arengas a su tropa al respecto y hay momentos en sus diarios en que queda muy claro que no... En Bolivia, pues no mata a un soldado que está orinando o haciendo sus necesidades, por más que está uniformado, porque le parece vil, innoble. Ahora, lo que voy es que él todavía, por más que era un radical y violento, pertenecía a una generación con ciertos valores
que todavía eran reconocibles de las épocas anteriores, ¿no? Es decir, esta noción de la buena guerra o la lucha noble. No podemos proyectarnos a saber si hubiese quedado con vida, si se habría vuelto más radical o más violento. El hecho es de que hubo un arco. Podía haberse vuelto un burócrata cubano. Hubo un arco en la vida de él en que fue muy severo al principio cuando se decidió ser revolucionario y dejó de serlo en la medida que fue acercando su muerte. Era muy distinto en Bolivia que lo fue en Cuba. Hay que recordar que la gente se evoluciona también. Definirlos en un solo momento en su vida también es difícil. Obvio, es dinámico. Pero bueno, Pol Pot se queda con sus 2 millones de muertos, porque resultó ser un genocida. El Che no, y el Che no resultó ser un terrorista. Para la historia oficial, el Che nació en Rosario el 14 de junio de 1928. Según John Lee Anderson, nació el 14 de mayo y lo anotaron un mes más tarde para que las fechas cerraran. Su madre, Celia de la Serna, se había casado embarazada. Recién nacido, el Che vivió en Santa Fe y Guise, en Palermo y luego en San Isidro. Su primer ataque de asma a los 2 años decidió su próximo destino. Se instaló en Córdoba hasta 1947. Cursó la escuela primaria en Altagracia y la secundaria en Córdoba capital. Al volver a Buenos Aires jugó al rugby en el SIC y en el Atalaya Polo Club. El 7 de julio de 1952 inició su viaje por América Latina. Esto un poco lo describe mi viejo y pone, nos habremos conocido cuando teníamos 4 o 5 años, ¿no? Si hay que poner un lugar físicamente, si bien ambos, las familias se conocían de alguna manera de Buenos Aires, el contacto o la amistad se inicia en Altagracia. Era una familia particular, no era una casa especial, no era una casa convencional. Cuando se vienen de Córdoba, mi viejo era parte de Atalaya y de alguna manera lo presenta y pegan onda con la gente de allá. Creo que Ernesto llegó a jugar en la primera Atalaya. Esta es una de las fotos que sacó el diario Clarín, donde está la imagen de Ernesto Guevara, creo que le da wing forward, inclusive tiene orejeras. En el año 52-53, cuando viene a jugar acá, era Ernesto Guevara. Jugador más, tenía asma, sufría de asma, tenía su asmopol fuera de la cancha. Según dicen, era un tipo muy bohemio. Y su mayor deseo era terminar sus estudios, ¿no? Recibirse en la Facultad de Medicina. Y el viejo hablaba de su amigo, nos cuenta gran parte del derrotero, del viaje. En realidad, uno de los viajes que hace Ernesto Guevara es con un amigo común, con Calica Ferrer. Y lo apasionado sí eran esta cuestión de andar. Andar por la ruta, andar por la vida. El viejo también contaba cómo había sido esa recorrida en motocicleta que habían tenido, que la propia gente de la empresa de la moto no podía creer la cantidad de kilómetros que le había hecho, ¿no? El Che se recibió de médico el 11 de abril de 1953. Según su certificado analítico, entre octubre y diciembre de 1952, aprobó 13 materias. El historiador disidente cubano Enrique Ríos investigó el tema y pone en duda la autenticidad del título. Ernesto vuelve del primer viaje, hace todo un esfuerzo enorme para terminar, porque él creo que llega a Venezuela, ve el leprosario, ve la realidad y dice, bueno, yo soy casi médico, pero le faltaba, 20 materias o una cantidad de materias que a veces son algunas materias cortas, y metió todo. Una vez que se recibe ya también contaba algunas cuestiones, como que a veces ayudaba en alguna cátedra y hacían experimentos donde el mismo Ernesto le ponía el cuerpo a algunas cátedras donde estaban laburando para ser partícipe, ¿no? Como para verlo de afuera, yo soy
el que está llevando esto adelante, sino también para probar, che, había que inyectarse algo por ahí, había alguna cuestión, a ver cómo era la reacción. Y un tipo que le tenía en ese sentido, el viejo destacaba, no tenía miedo. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Esto que ves acá es el edificio de las Naciones Unidas, el escenario principal. El Che estuvo acá hablando ante la presidencia del mundo el 11 de diciembre de 1964. Era la 19ª Asamblea General de la ONU. El Che era ministro de Industria en Cuba y eran sus últimos meses en el gobierno antes de partir a la desastrosa experiencia del Congo. Las ideas del Che acá fueron bastante curiosas, bastante extravagantes. Por un lado, criticó la coexistencia pacífica, que era algo que el mundo buscaba, y por otro lado pidió conservar la posición neutral de los países cuando Cuba estaba completamente alineado con la Unión Soviética. Y además propuso un desarme general, mientras a la vez él estaba bregando por la lucha armada en distintos lugares del orbe. Al final, el Che dice textualmente: en la réplica a las acusaciones contra Cuba, confirmo los fusilamientos. Nosotros tenemos que decir acá lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y así terminó su discurso. Recordemos, hubo 1.118 fusilamientos en toda la isla entre 1957 y diciembre de 1960. Cuando el Che salía de este anfiteatro, acá atrás, en el East River, cayó una especie de misil de una bazuca que había sido disparado por exiliados cubanos a 1.500 metros de este lugar. Cuando el Che salió a la calle, una mujer fue detenida muy cerca de él con un cuchillo entre las manos. El Che en un momento habla ante la Asamblea de la ONU. Así es. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice muchas cosas. Entre otras cosas, reconoce los fusilamientos. Él explica, y él explica, digamos, que tiene que pagar un precio la antigua sociedad para ser reemplazada por la nueva sociedad y que no hay manera de garantizar la seguridad y la estabilidad de la revolución si no es con fusilamientos. Y lo dice muy, digamos, abiertamente, ¿no? Con mucha convicción. Que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Y luego habla allí también habla de muchas cosas, entre otras del tema económico, ¿no? El Che llega a prometer, por ejemplo, que esto es interesante, que para el año 1980, la economía cubana superará en términos de PBI per cápita, o sea, renta per cápita, a Estados Unidos, ¿no? Y para el año 80 lo que había era un racionamiento, bueno, sí, claro, brutal. El racionamiento, si mal no recuerdo alguna cifra, eran 5 libras de azúcar al mes, 4 onzas de carne al año, no, una cosa de loco. Sí. Decía Cortázar que la fuerza del tiempo es tal que a veces no es la persona quien lleva un reloj, sino al revés. Cada reloj tiene una persona a cargo. Al Che le gustaban los Rolex. Tuvo por lo menos 2. Un Submariner que usó durante los primeros años de la Revolución y un GMT Master, referencia a 1675, que le regaló Fidel Castro. Fidel también era fan de la marca suiza y solía llevar 2 Rolex en la misma muñeca, uno con la hora de La Habana y otro con la hora de Moscú.
¿Por qué el Che termina como ministro de Economía en Cuba? Si no tenía antecedentes en economía ni... Hay una especie de casi como chiste de que estaban en una reunión, Fidel dijo yo necesito un buen economista y el Che levantó la mano pensando que el Fidel le dijo yo necesito un buen comunista. Eso es lo que dicen, que no creo que sea cierto. Okay. Aunque con la ironía de que son capaces los argentinos, es posible que dijo algo así. Quedaba clarísimo que como no había ningún nivel, digamos, de competencia ni de experiencia en temas económicos, solo los jefazos podían controlarla. Y Fidel Castro tenía un control más bien político de las cosas, y como él era como uno de los 2 o 3 hombres claves ahí, le tocaba en cierta forma a él. Y él tenía ¿Por qué no tenía ninguna experiencia? No, pero él no tenía ninguna, pero era más ideológico que algunos de los otros revolucionarios. El Che era el encargado de cambiar la economía cubana de uno capitalista y, digamos, subsumido por transnacionales, en muchos casos norteamericanos. Sí, con un monocultivo, con una estructura. A una economía comunista, socialista. Fue también hasta más notable para mí el hecho de que le pusieron a cargo del Banco Central, porque él tenía un desprecio absolutista para lo que era el dinero como tal, y por eso simplemente escribía el Che con un gesto de desprecio hacia ese dinero. De hecho, abolió la utilización de la palabra valor para su utilización dentro de su equipo en el Ministerio de Economía. Como se había acercado a los comunistas cubanos y tenía un cierto esquema ideológico, el tema de la economía era casi un proceso natural, que él se acercara, digamos, a la economía, era un tema natural por temas ideológicos, ¿no? La idea de que había que tomar el control, digamos, para acabar con la empresa privada y sobre todo la dependencia del azúcar, cosa que no logró, ¿no? A la misma vez que él se hizo ministro de Economía, había una especie de debate abierto entre él y los comunistas ortodoxos sobre el estímulo moral o material. Estímulos morales y materiales. Sí. Y el Che era el romántico. Sí tenía una vinculación con los soviéticos importantes, precisamente porque tenía más formación ideológica que muchos de ellos. Y la relación clave es con este personaje importantísimo para la Revolución Cubana, que es Mikoyan, que fue el viceprimer ministro ruso, que es el que va a la isla y negocia un poco el acercamiento. Y luego el Che viaja a Rusia y se encuentra ya con los jefazos máximos de la Unión Soviética en Yalta. Y ahí hacen, digamos, ya el acuerdo definitivo que gira en torno a la presencia nuclear soviética en Cuba. Es decir, la gente no sabe, mucha gente no sabe el rol clave que juega el Che en no solo la sovietización, sino en la introducción de los misiles con ojivas nucleares, ¿no? Pero en fin, digamos, un personaje clave en la historia de la revolución que no es recordado por eso, Es recordado por ser el idealista que se la juega toda en la selva, en inferioridad de condiciones contra un enemigo poderoso. La revolución es urgente y necesaria y va a cambiarnos a todos, a todo. Revolucionados seremos otros. Habremos sepultado lo que fuimos. Me enamoro hoy de lo que pasará mañana. Tengo melancolía del futuro. Del oxidado egoísmo del hombre viejo nacerá el nuevo, al que amo sin haber visto jamás. Curioso amor este, que no necesita de la realidad, aunque ¿cuándo el amor necesitó de la realidad? A ver, estamos en el 64, 65, acá en Cuba. El Che deja de ser funcionario, de ser ministro de Economía, Hacienda, etcétera, y decide venir hasta acá, hasta Congo. Decide decir porque cree que hay que llevar la revolución a un continente donde los americanos y los rusos se verían en una intervención directa. O sea, él dice, coge en África, pensando que los superpoderes que estaban en una guerra fría nunca se irían a confrontar, que era todo lo contrario a lo que ya había estado existiendo en el Congo. A partir del 56 hasta finales de los 60, no sé cuántos países aparecieron de nuevo. Nuevos países aparecieron en el mapa. En África nada más como 50. Sí, claro. Entonces, 64, 65, vemos eso. Entonces, para alguien como el Che, que veía
coyunturas y donde había, digamos, campos fértiles para la revolución, África era, se veía como muy posible. Él va al Congo pensando que va a trabajar con arcilla, hombres nuevos, ¿no? La arcilla socialista. Él había idealizado los campesinos, la gente oprimida, los indígenas, los negros. Los había idealizado. Nasser, antes, le advierte, le dice, tú vas a estar como Tarzán entre los negros. Un hombre, eso no se hace, no te va a funcionar. No tuvo mucha opción. Entonces, pero ¿sabes qué? Por más absurdo que parezca hoy, a 50 años, era posible. Si había un lugar que merecía ser un país nuevo, liberado de los caucheros, de los cortabrazos, belgas y demás, de África, pero sobre todo ese sitio, el horror mismo, el gran genocidio de la estampida para África fue el Congo. Y se fue. ¿Quién era su digamos, su fidel? Alguien que se llamaba Laurent Kabila. Supo hablarse muy bien antes y convencerle de que sí, vengan ustedes y vamos a hacer la revolución juntos. Y en los 9, 10 meses que estuvo el Che en el Congo, solo apareció una vez en el frente, en un speedboat, en una deslizadora, digamos, una lancha rápida, con 2 prostitutas y una botella de whisky. Visitó el campamento un día y se fue de nuevo a Tanzania. El Che nunca lo vio más. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad, con el cinismo más insolente, el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos de todo esto. Era demasiada gente para las lanchas y la hora muy avanzada. Puse como límite de salida a las 3 de la mañana. A las 5:30 sería de día y estaríamos en la mitad del lago. Se organizó la evacuación. Subieron los enfermos, luego todo el Estado Mayor de Mazengo, unas 40 personas elegidas por él. Subieron todos los cubanos y empezó un espectáculo doloroso, plañidero y sin gloria. Debía rechazar a hombres que pedían con acento suplicante que los llevaran. No hubo un solo rasgo de grandeza en esa retirada. No hubo un gesto de rebeldía. Fue un desastre de comienzo a fin. Fue un desastre. Y él terminó muy deprimido, muy mal. Coincidió con la muerte de su mamá en Argentina, que eran muy cercanos, y salió súper deprimido, ¿no? Ya el Fidel había leído su carta de despedida, que fue histórica, ¿no? Hasta con don de literaria, su gran despedida. Conociendo al Che, nunca iba a volver al público habiendo escrito eso. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. La cuestión era ver por dónde se podía tirar seguidamente, ¿no? Y ahí va Bolivia. Ahí va Bolivia es una chapucería todo, pero no hay otra. No hay otra, entonces él tiene que ir ahí. Los venezolanos no lo querían. En Perú acababa de caer el jefe guerrillero ahí. Argentina no estaba listo, pero Bolivia quedaba cerca. Entonces era por el fracaso de Macete y le tocaba a él hacerlo, poner el pellejo propio. Y llega, después veremos cómo en el peor momento, en distintas circunstancias, acá, a Bolivia. Y de nuevo en Bolivia, cuando llega muy bien encubierto, se afeita la cabeza, se afeita la barba, que es una buena estrategia de entrar.
entra y se va uniendo con su cuadrilla, o sea, 2 hombres a la vez, 7, hasta que llega al sur, donde establece su campamento, donde ya tenía los 16, 17 hombres que habían peleado con él en el Congo, y empieza a reclutar para un total de 47 que tuvo en su guerrilla. Ah, lleva 17 que habían peleado con él en el Congo. Sí, sí, casi todos eran cubanos que ya habían peleado con él. De los cuales algunos eran negros. Claro, habían 2 o 3 de ellos que eran los negros, que eran fieles a su causa. O sea, pero aparte si querían pasar desapercibidos en Bolivia... Bueno, ese es uno de los fallos, eso es uno de los fallos. ¿Por qué va a Bolivia? Porque él elige desde la teoría Bolivia. Porque él quería hacer una gran revolución que llegara también a su patria, Argentina, y Chile, y Perú. Acuérdate que en todos los contextos de lo que estaba ocurriendo en los años 60, había una intervención rusa ya vendiéndole armamento a Perú, vendiéndole armamento a muchos, hasta que los americanos prácticamente con la guerra de Vietnam se habían retirado. Y entonces era terreno cultivo lo que estaba ocurriendo en Chile, que lleva a la elección de Allende. Ahí es donde él busca ese foco trifrontera de hacer revolución en Bolivia, Chile y Argentina, la cual pensaba que en el momento que se levantara eso, se unieran los revolucionarios en Argentina y a la misma vez Chile. Se equivocó estratégicamente el Che yendo a Bolivia por muchos motivos. Fue en un mal momento climático, fue un país a donde ya había habido una reforma agraria. ¿Por qué fue a Bolivia? Porque no tenía otra. O sea, no tenía otra. Hay que recordar que su postura crítica frente a los rusos se avanzó muy rápido. Y así es que sí era un crítico de los rusos y lo que planteaba la revolución rural era más de acuerdo a la óptica china, y justamente fue en el año 64, por ahí, en que esa disputa se volvió muy agrio entre los chinos y los rusos, y el Che un poco pagó la consecuencia de eso. Yo no creo que el mismo Che lo tenía del todo decidido, pero sí estaba jugando un poco con eso. Él era absolutista. Veía que los rusos eran, como él mismo dijo en la época, en escritos secretos, en el momento que se mantuvieron secretos durante muchos años, que en el año 64 él escribe, la Unión Soviética está destinado a fracasar, al colapso. El Che no tenía tacto alguno, no tenía diplomacia, no era político. Fidel era eso. Sí, claro. Fidel era el pragmático, el Che era absolutista, era mesiánico, era místico, era sin pelos en la lengua, calzón quitado, todo. Si no te caía bien, te lo decía a la cara. Sí, sí. Entonces, eso mismo finalmente se reventó famosamente en su discurso en Argel, y rompió sables con los rusos, criticándoles por su falta de socialismo de verdad, de su fraternidad, no sé qué, no sé cuánto. A partir de ahí, el Che no tuvo opción que irse. Ahora, él llega a un lugar a pelear por la tierra, supuestamente, en un sitio donde había habido reforma agraria. Esa es la cosa, que un año anterior el país, por primera vez en muchos años, había hecho una reforma agraria. Así que esos campesinos, los supuestos proletariados, por primera vez habían tenido un respiro y tenían su propia tierra. Y le debían al general, que consecuentemente se convierte en presidente, eso. Y reportaban todo lo que veían. Inclusive cuando llegaban un par de individuos a comprar suministro en un pueblo, en el medio de ese pradera, porque eso es un área inhóspito, a comprar con billetes, y dice, y esos barbudos que están en la loma. O sea que el pueblo estaba informándole todo el tiempo la movida del Che y su gente por todo Bolivia. Porque los campesinos no quieren la revolución en ese momento. Y termina denunciado por los campesinos que va a liberar. Eso también es como una paradoja terrible. Y hay otra más, Jorge, que es los comunistas locales no quieren la revolución. Le dicen al Che, las condiciones no están dadas porque ha habido una reforma agraria. Los campesinos tienen hoy día acceso a la propiedad. Aquí no hay, digamos, la posibilidad de levantar a las masas campesinas contra el Estado. Y el Che, claro, que tiene la teoría del foquismo, que básicamente significa las condiciones no tienen que estar dadas necesariamente porque un foco revolucionario puede hacer que se encienda la pradera, no le hace caso, lo desobedece, ¿no? Y va al matadero, ¿no? Reflexivamente, nos parece, claro, una locura, un suicidio, una demencial, ¿no? Pero en la cabeza de un joven idealista, eso lo que revela qué cosa es autenticidad,
un hombre que no tiene cálculos, un hombre que lleva, digamos, hasta el extremo su convicción absoluta de que ese es el momento para la revolución latinoamericana. Entonces, al final, entre la parte reflexiva y la parte emocional, emocional es la que vence. Es la que prima. Octubre. Se cumplieron los 11 meses de nuestra inauguración guerrillera, sin complicaciones, bucólicamente, hasta la hora 12:30, en que una vieja, pastoreando sus chivas, entró en el cañón en que habíamos acampado y hubo que apresarla. De resultados del informe de la vieja, se desprende que estamos aproximadamente a una legua de La Higuera y a unas 2 de Pucará. A las 17:30, Inti, Aniceto y Pablito fueron a casa de la vieja, que tiene una hija postrada y una medio enana. Se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas de que cumpla, a pesar de sus promesas. A principios de los 90 fui al pueblo boliviano, a La Higuera, donde lo habían ejecutado. Quería escribir sobre eso. En realidad me había encontrado por casualidad, unos meses antes, haciendo una crónica, al fotógrafo que había hecho las últimas fotos del Che Guevara en la enfermería donde lo tenían ahí tirado cuando lo mataron, con esos militares bolivianos alrededor, que lo apuntaban, que lo toqueteaban, ya muerto. Fue muy raro, porque era un pueblo muy abandonado, muy chiquito, en el medio de la nada. Lo que más me impresionó fueron esos campesinos que me decían: qué curioso, qué lástima que haya venido acá, al único lugar donde no sabíamos quién era. Nosotros éramos tan brutos que no teníamos ni idea y por eso no le hicimos ningún caso. Por encontrar al Che en las selvas de Birmania, en los desiertos del Sahara, en Palestina, hasta en Afganistán, como una figura de emulación o inspiración, decidí acercarme al Che y entender quién fue. No había una biografía de él en ese momento. Entonces, finalmente, después de todo, siento que conozco ese mundo. Siento que conozco al Che. Entiendo un poco mejor qué es lo que hace que alguien decida romper y empuñar un arma. ¿El Che es o fue un aventurero, para decirlo de algún modo? ¿Un aventurero en el sentido clásico de la palabra aventurero? Es una buena pregunta, yo creo que sí. A diferencia de Fidel, que supo pasar, digamos, del rol de aventurero al rol institucional, el Che nunca estuvo cómodo en el rol institucional. Y eso ayudó mucho a Fidel, dicho sea de paso, porque la relación entre ellos se agrió mucho en los años 60. El Che muerto ayudó muchísimo a Fidel a digamos, perpetuar el mito del Che Guevara y de la propia revolución, ¿no? Lo increíble de todo esto, de todos sus fallos militares, de todos sus fallos revolucionarios, el hombre es un mito, su camiseta se vende por todas partes del mundo y la gente lo sigue como un ejemplo, un Cristo revolucionario. A Guevara lo salvó la muerte de todo eso. Se salvó primero él mismo porque decidió no quedarse en Cuba. Al no haber tenido que envejecer, se transformó en esa especie de ícono impoluto que todavía es. Es casi triste pensar que a alguien lo salvó su muerte, pero si a alguien le pasó, probablemente sea a Ernesto Guevara. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Para mí Messi no es culpable de no ser Maradona. Necesitamos de nuestros ídolos, pero también la sociedad los maltrata todo el tiempo. Maradona y Messi son antagónicos. No hay, creo, un ser humano que se meta delante de 80.000 personas y decir, me da igual lo que sucede. Messi es un líder futbolístico y afectivo, pero no es un caudillo. Nunca se ha depositado tanta presión en un jugador de fútbol. Yo creo que en la historia del fútbol como lo ha soportado Messi. No me imagino a un Maradona hoy saliendo de esta sociedad argentina. Cuando había
que ir al barro, pues era el primero que se metía en el barro. Que se metía en él, sí. Diego de esa muestra de liderazgo especial en el 90, cuando juega todo roto, cuando se pelea con toda Italia. Lo que más me dolió fue que me silbaron el himno, que no se lo voy a poder perdonar en mi vida a todos los italianos. Él va sufriendo la utilización que han hecho con él. Cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia. Yo creo que lo asesinaron. Messi o Cristiano eran la guinda, pero Maradona el pastel. Había cambiado una parte de la historia del fútbol, lo que había generado no solo a sus equipos, sino a su país. Que ya está, se terminó para mí la selección. Se necesita tener hambre para alcanzar la gloria. Creo que hemos de aprender mucho de él en que en lo bueno y en lo malo lo hace ahí, en el verde. Este mundo te oprime el mundo del fútbol permanentemente. Lo mejor de Messi no se sabe. No se ayuda de todo lo de fuera para reivindicar su obra. El mundo tiene miedo a que su obra, lo que él hace, no sea reconocido. Uno puede ser ídolo sin ser campeón del mundo. Yo me equivoqué y pagué. Argentina es un país cruelmente exitista. La pelota no se mancha.